Me encanta la historia de cómo se inventaron los aviones, esas increíbles máquinas de tantas toneladas de peso que se pueden levantar en el aire cargando más toneladas en su interior y llevarnos en minutos o en horas a lugares extremadamente lejanos en la Tierra. Esta es la historia de los increíbles hermanos que se atrevieron a soñar para crear los aviones que ahora son una de las grandes maravillas de la humanidad. Las dunas de Kitty Hawk. Esta es una de las más grandes y famosas historias de todos los tiempos. La fascinación infantil por un helicóptero de juguete impulsado por gomas elásticas acabó por conducir a Wilbur y Orville Wright a lo que solo puede describirse como uno de los más espectaculares avances de la humanidad. En 1900, los hermanos Wright empezaron a llevar sus planeadores a Kitty Hawk, en Carolina del Norte, porque sus brisas oceánicas y sus majestuosas dunas eran un lugar ideal para probar sus extraños artilugios voladores. El 17 de diciembre de 1903, tras muchos experimentos y varios fracasos, entre comillas, Orville realizó el primer vuelo a motor de 37 metros. Wilbur, en el cuarto vuelo del día y el más largo de todos, descrito a continuación, recorrió 260 metros en 59 segundos. Si alguna vez necesitamos inspiración mientras trabajamos para alcanzar un objetivo lejano y esquivo, seguro que la encontraremos aquí. Es esta una gran hazaña iniciada mediante el ingenio, pero materializada a través del trabajo. La gente de Kitty Hawk siempre había sido generosa y amable con Wilbur y Orville. Habían compartido su alimento y sus bienes materiales con amistad y cariño. No habían escatimado esfuerzos para ayudarlos en todo y ofrecerles comodidades, y siempre había demostrado su respeto por los hermanos. La mayoría, sin embargo, no estaba demasiado convencida de que los Wright consiguieran volar. Kitty Hawk era una región en que las opiniones que despertaba el hecho de volar se expresaban a menudo con breves y conocidas frases de sabiduría popular como: si Dios hubiese querido que el hombre volara, le habría dado alas. Bill Tate, quien desde un principio había sido íntimo amigo de los Wright, no estaba presente en el campo el 17 de diciembre de 1903. No es que no tuviera fe en ellos, solo había supuesto que nadie más que un loco intentaría volar con semejante viento. Pero los hermanos eran de otra opinión. Poco antes de las 12, por cuarta vez en el día, Wilbur ocupó su puesto en la máquina voladora con el motor petardeando y emitiendo un particular sonido atronador. Se encasquetó bien la gorra con visera en la cabeza y el viento que soplaba sobre los bancos de arena lo alcanzó con una caricia áspera. La máquina tembló con las ráfagas, como Wilbur ya había notado otras veces, y se balanceó de un lado a otro sobre la pista de despegue de 20 metros. Se acomodó en el asiento con los pies bien sujetos y puestos hacia atrás, las manos sobre los controles, inspeccionando los 3 instrumentos indicadores. Miró a ambos lados para asegurarse de que no había nadie cerca del aparato. No tenía ningún ayudante que le sostuviera las alas como habían hecho con los planeadores, porque Wilbur creía que, a menos que fuese un hombre con mucha experiencia en lo que estaba haciendo, nadie debía tocar nada. Y había insistido en realizar un despegue libre, pues sabía que la nave solo necesitaría 12 metros para emprender el vuelo en el fuerte viento. Alargó la cabeza para inspeccionar la zona de la playa. Desde que amaneciera aquel día era diferente. Por lo que podía ver, el fuerte viento invernal había reducido sobremanera la población de aves, y muy pocas de las habituales habían volado bajo el cielo plomizo.
Wilbur miró de nuevo a ambos lados. Observó a su hermano y asintió. Todo estaba dispuesto. Alcanzó el control de freno y lo desactivó. Al instante, la máquina se precipitó hacia adelante y, como esperaba, recorrió 12 metros de pista y levantó vuelo. Se había preparado para casi cualquier comportamiento del viento, pero las ráfagas eran demasiado fuertes y continuamente debía corregir y volver a corregir la dirección. La marca de los 30 metros quedó atrás mientras la aeronave subía y bajaba como un toro alado. Cuando estuvo a 60 metros del inicio de la carrera, las bruscas sacudidas se hicieron aún más violentas. La aeronave pareció tambalearse al dar con una repentina ráfaga de viento descendente y se precipitó hacia la arena. Pero a solo medio metro del suelo, Wilbur consiguió recuperar el control y elevar la nave. ¡Ay! 90 metros. Y las sacudidas se suavizaron. Orville y los otros 5 testigos empezaron a gritar y a gesticular enloquecidos, pues era evidente que Wilbur había atravesado algún tipo de barrera invisible en el cielo y había recuperado el control del aparato. 120 metros y todavía mantenía la altura de seguridad de más de 4,5 metros sobre el suelo. El avión volaba con más suavidad. Ya no se sacudía ni daba bandazos. Se limitaba a dejarse llevar por el viento a una altitud de entre 3 y 5 metros. El tiempo pasaba y Wilbur llevaba ya más de 15 segundos de vuelo. No quedaba duda alguna. La máquina estaba controlada y se mantenía en el aire por su propia fuerza. ¡Volaba! Había llegado la hora. Allí, en aquel momento, 150 metros, 180, 210. ¡Santo Dios! Intenta llegar al mismísimo Kitty Hawk a más de 6 kilómetros de distancia. Y efectivamente, eso era lo que Wilbur intentaba, pues no hacía más que dirigirse hacia las casas y los árboles que quedaban aún muy por delante. 240 metros. Y más aún, volando. Delante apareció una elevación de tierra, un extenso montículo, una colina de arena. Wilbur intentó alzar el morro para ganar altura y pasar sobre el obstáculo, porque después de ese punto todo era llano y garantizaba un buen vuelo. El aparato remontó poco a poco, pero los montículos producen extraños cambios en el viento. Este subía desde la arena arremolinándose y alcanzó invisiblemente la máquina voladora arrastrándola hacia abajo. ¡Ay! El morro descendió con demasiada brusquedad. Wilbur lo enderezó, pero al momento las oscilaciones volvieron a empezar. Rápidos bandazos arriba y abajo. Los vientos eran demasiado fuertes. El torbellino que subía desde tierra era muy intenso y el flyer se precipitó de pronto al suelo, como más adelante describió Orville. Todos corrieron sabiendo que el impacto había sido mayor que el de un aterrizaje voluntario. Los patines quedaron enterrados por el peso del avión y en el viento se oía el crujido de la madera rompiéndose. El aparato rebotó una vez, impulsado tanto por el viento como por la fuerza de la inercia, y se clavó en la arena con las abrazaderas de los elevadores delanteros torcidas, rotas de tal modo que su superficie quedó colgando. Ileso, consciente de que había volado maravillosamente durante un largo rato, algo decepcionado por no haber continuado el vuelo, hundido en la arena con el viento soplándole en la cara mientras el motor rugía con su acostumbrado ruido atronador, Wilbur alargó la mano para apagar el motor. Las hélices silbaron y chirriaron mientras se detenían.
Los sonidos de las cadenas se oyeron con más claridad y luego Wilbur solo escuchó el viento, la arena chocando contra la tela, contra su propia ropa y arremolinándose en el suelo. Quizás oyó una o dos gaviotas y, por supuesto, los latidos de su corazón. Había sucedido. Había volado 59 segundos. La distancia recorrida desde el despegue hasta el aterrizaje, medida en superficie, había sido de 260 metros. La distancia aérea, considerando la fuerza del viento y los demás factores, casi 1 kilómetro. Ellos, lo habían conseguido. La era del aire había comenzado. Solo 56 días antes, Simon Newcomb, el único científico estadounidense desde Benjamin Franklin que perteneció al Instituto francés, había demostrado con lógica irrefutable en un artículo para The Independent que era imposible que el hombre volara. Llegaron corriendo hasta el aparato donde Wilbur los esperaba. Nadie recogió nunca cuáles fueron las palabras de Wilbur en ese momento, y ningún tipo de investigación ha logrado descubrirlas. Es una lástima, pero se han perdido para siempre. Orville y Wilbur, helados por el frío, volvieron a casa. Prepararon el almuerzo y comieron. Descansaron varios minutos. Lavaron los platos. Fíjense, acuérdense, y listos al fin para dar a conocer su logro, a eso de las 2 de la tarde, echaron a andar hacia la estación meteorológica de Kitty Hawk a unos 6 kilómetros. Desde la estación, dirigida todavía por Joseph J. Dosher, pudieron enviar un telegrama a través de las instalaciones gubernamentales a Norfolk, desde donde el mensaje continuaría por línea telefónica hasta una oficina telegráfica pública cerca a Dayton. El mensaje, tal como llegó allí, decía: 176 KACS 33 pagado. Kitty Hawk, NC, diciembre 17. Reverendo M. Wright. 7 Hawthorne Signed. Algo así. 4 vuelos logrados el jueves por la mañana contra un viento de 33 kilómetros, despegando de tierra solo con motor. Velocidad media en el aire 40 kilómetros. El más largo, 57 segundos, informa a la prensa y a casa. ¡Feliz Navidad! Orville Wright, 525p. Mientras se transmitía este mensaje algo apresurado, incluido el error de 57 en lugar de 59 segundos, los hermanos fueron a la cercana estación de socorrismo para hablar con los empleados de turno. El capitán S.J. Payne, que dirigía el lugar, les dijo a los Wright que había observado con los binoculares cómo habían planeado sobre el suelo. Orville y Wilbur fueron a la oficina de correos, donde visitaron al capitán y a la señora Hobbs, quienes habían transportado materiales y habían hecho otros trabajos para ellos. Quizás sin mucha fe, ¿verdad? Pero lo hicieron. Pasaron un rato con un tal doctor Coxwell y luego regresaron a pie a su campamento. Les llevó varios días desmantelar y empaquetar el flyer en un barril y 2 cajas, junto con sus objetos personales, y volvieron a trabajar con su acostumbrado esmero. El periodo que siguió fue extraño y tranquilo, y muchas veces regresaron a contemplar la tierra sobre la que habían volado. Esta hermosa historia se encuentra en la página 158 del hermoso libro El libro de las virtudes para jóvenes, escrito por William J. Bennett. Y nos recuerda esta historia
que aún lo que parece más imposible de lograr, si encontramos la manera, trabajamos lo suficiente, tenemos la suficiente persistencia, tenacidad y fe, por supuesto que se puede lograr.